empezar, vamos a alabar a Dios. Doy bienvenida a todos, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios. Eres mi herencia, mi porción, lo que había anhelado, lo mejor. Eres tú la parte, escogí el mejor regalo que recibí. Eres mi complemento, mi mejor momento.
nuestras manos al cielo. Vamos a cantar esta alabanza de oración al Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a darle la gloria al Señor. Gracias, Señor. Oh Dios, te alabamos, bendito Dios, te alabamos. Te damos la gloria, mi Dios santo y poderoso. Digno de alabanza, digno eres, digno santo, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sí, Señor. Vamos a alabar al Señor una vez más. Gracias, Señor. Oh, gracias, Cristo, amado Dios. Bendito santo, bendito Dios. Te alabamos, Señor. Te adoramos, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Qué tremendo, qué especial, aleluya, alabar a Dios. Amén, la presencia de Dios en esta tarde. Vamos a orar por este servicio, amén, intermedio de semana. Qué alegría, amén, amén, por eso es el servicio de júbilo, amén, porque nos da alegría tener un servicio intermedio de semana, amén, domingo a domingo, esperar, aleluya, amén, una semana es mucho tiempo, así que
Qué gozo, qué alegría, aleluya, tener este servicio el miércoles. Amén. Vamos a orar por la palabra de Dios. Vamos a orar por lo que Dios estará hablando, amén, en esta tarde, amén, en este lugar, en este, amén, servicio y en cada servicio, en cada iglesia. Estamos orando porque almas se salven, enfermos sanen, aleluya, haya liberación, haya, amén, bendición, amén, pero principalmente haya salvación, aleluya. También estamos orando por nuestros líderes, amén, aleluya, en especial por el pastor Greg Mitchell, amén, ora con la partida de nuestro amado, amén, querido, amén, líder de nuestro compañerismo, el pastor Wyman Mitchell, un hombre, aleluya, que ha dejado huella, mucha huella en todos nosotros, en todo el compañerismo. Oramos por fortaleza para nuestro ahora líder, el pastor Greg Mitchell. Oramos por la familia Mitchell, por el cuerpo de líderes, por todos los pastores, amén. Aleluya, oramos por evangelistas también, amén, que ya pronto ellos ya puedan reanudar sus agendas. Aleluya, también estamos oramos por mi pastor César Núñez, por su familia, su ministerio, amén. Estamos orando también por nuestra ciudad y puerto de Guaymas. Que Dios bendiga Guaymas, principalmente que Dios traiga salvación a las almas en Guaymas, aquí en Guaymas Norte, que es donde nosotros estamos trabajando para la obra de Dios. Principalmente la salvación le pedimos al Señor, amén. Estamos ahorita en plena zafra de camarón, pues que Dios principalmente esté guardando a los pescadores, a todos los hombres, amén, que salen, amén, cada día a la mar. Amén, y Dios esté bendiciendo, amén, sus redes, esté bendiciendo con mucho fruto, con mucha abundancia, amén, en todo lo que tenga que ver con la economía que mueve a nuestro puerto. Le oramos al Señor por la bendición, oramos por nuestras autoridades, principalmente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el que ahorita está tomando las decisiones, amén, en general en todo el país. Y más abajo también el gobierno del estado, Claudia Pavlovich está tomando también decisiones a nivel estatal, y en nuestro gobierno municipal, nuestra alcaldesa Sara Valle de Cens. Oramos por todos los que están ahorita en autoridad, que Dios les esté dando sabiduría, que Dios los guarde. Estábamos orando también por finanzas para la construcción de nuestro templo. Le pedimos al Señor esas finanzas milagrosas, que Dios mueva el corazón principalmente de la iglesia de Guaymas Norte, de mis hermanos, que hagan cosas, amén, sobrenaturales, que hagan que aleluya, Dios vuelva, traiga un espíritu de generosidad a la iglesia, amén, de invertir, amén, aleluya, verdaderamente invertir a la obra de Dios en terrenos sobrenaturales. Y por qué no, amén, cada mano que quiera ayudarnos, amén, también que Dios, aleluya, traiga esas finanzas, esos milagros, amén, que necesitamos para terminar nuestra construcción. También estamos orando por la recuperación de nuestra hermana Margarita, de nuestra hermana Miriam Natondo, que se está recuperando, por sanidad en José Luis Rochín, hermano de nuestra hermana Gloria. Estamos orando también por un milagro de Raúl Elguezábal. Estamos reprendiendo ese cáncer en su cuerpo. Jessica Yepis fue contagiada, ella, su familia, de COVID, y ya nos están diciendo que ellos se están recuperando muy bien, amén, del COVID. Así que oramos por ellos, oramos por los hermanos que andan fuera de la ciudad, no sé cuántos más, tengo entendido del hermano David, hermana Gaby. Oramos que Dios los guarde donde ellos estén, y por fortaleza a la familia Lugo Zavala, Lugo García, familia Durán Languré, también ellos están dolidos, ellos están quebrantados, amén. Oramos, amén, por estas familias. Y ayúdenme a orar también por un milagro de liberación en Silvana Acuña. Son todas las necesidades. Vamos a orar a Dios. Levante sus manos y vamos a clamarle al Señor todos juntos por estas necesidades. Padre, te damos gracias, Señor, por este servicio, Señor, mi Dios, por tu palabra, por lo que has de hablar. Yo oro, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Que nos hable, Señor, en esta tarde. Hable a los corazones, que almas se estén salvando en este día, mi Dios, corazones estén respondiendo, Señor, aleluya, al llamado de la salvación. Señor, oramos, aleluya, por nuestro líder, pastor Greg Mitchell, por la familia Mitchell, Señor,
Sana, Señor, mi Dios, esos corazones, Señor, quebrantados por la pérdida de nuestro líder, Pastor Wyman Mitchell, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste a un hombre, Señor, que ha dejado huella, Señor, que ha dejado enseñanza, que ha dejado ejemplo, inspiración a nuestras vidas, a todo el compañerismo. Señor, oramos, Señor, por pastores, por evangelistas, Señor, que tú llenes esas agendas una vez más, Señor, mi Dios, de nuestros hombres, Señor, evangelistas, Señor. Dios, oramos, Señor, por mi pastor, por la iglesia madre en la Yucatán, Señor, por bendición, Señor, para ellos, por nuestro puerto de Guaymas, Señor, que tú bendigas toda la economía, todo lo que mueve, Señor, a nuestro puerto en esta tarde. Oramos por nuestras autoridades, por los 3 niveles de gobierno, Señor, que tú traigas sabiduría, Señor, que tú los guardes, Señor. Te pedimos finanzas, Señor, milagros del cielo, Señor, para la construcción de nuestro templo, poderlo terminar, Señor, lo más pronto. Bendice la iglesia en Guaymas Norte, bendice a nuestra hermana Margarita, Señor, en esa recuperación que ya está, amén, en que ya está, Señor, nuestra hermana Viviana Tondo, Miriam Atondo, Señor. Te oramos por un milagro en José Luis Rochín, un milagro en Raúl Elguezábal, Señor, en esta tarde te lo pedimos, un milagro de liberación en Silvana Acuña, Padre. Oramos a ti, Señor, por fortaleza, Señor, la familia Lugo Zavala, Lugo García, Señor, trae fortaleza a sus corazones, Dios, y a la familia Durán Languré, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y de antemano, Señor, te damos gracias, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por todo lo que vas a hacer, Señor. Gracias. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, amado, bendito Dios. Te alabamos. Te damos la gloria de antemano, Señor, por todo lo que tú vas a hacer, Señor. Gracias. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias también a mis hermanos de la alabanza. Amén. Qué bendición. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a ir adelante, tenemos anuncios y es que seguimos por las redes, seguimos por el canal, aleluya. Todavía no hemos podido, amén, ya hacer los servicios en nuestro templo. Estamos en semáforo naranja y, amén, en semáforo amarillo, amén. Y bueno, todavía necesitamos, amén, una cantidad para volver para terminar nuestro templo, para regresar otra vez a la iglesia, a tener nuestros servicios y claro, por supuesto, con todas las medidas que nos están pidiendo, amén, aleluya. Así que hay que seguir cuidándonos, esa es la recomendación. Esto todavía no termina, los números, amén, son fríos, los números hablan de que todavía ha habido muchos contagios, ciertamente han disminuido, pero sigue habiendo decesos, sigue habiendo pérdidas por causa del coronavirus 2019, así que necesitamos cuidarnos, seguir con las medidas, sobre todo de prevención, gloria al Señor. Así que si usted no fue contagiado del COVID-19, siéntase muy afortunado, amén, aleluya, pero a la vez también siéntase muy comprometido todavía a seguirse cuidando. Y si usted, aleluya, de alguna manera pasó por esta enfermedad, por este contagio, amén, aleluya, pues también siéntase afortunado porque muchos, aleluya, perecieron, hubo decesos, hubo pérdidas y todavía las hay, así que hay que cuidarnos, hay que seguir con el gel antibacterial, limpiándonos las manos cada vez que tocamos algo, o guardarme nuestra distancia o permanecer, mayormente el tiempo en casa si no hay necesidad de salir. Las iglesias ya están abiertas, pero las escuelas todavía no están abiertas y eso significa que hay todavía riesgo de contagio. En las iglesias, amén, se tienen que tomar las medidas y bueno, Dios nos guarde, aleluya, amén, sobre todo nuestros hermanos que están teniendo ya los servicios en sus iglesias. Nosotros también lo vamos a hacer en cuanto esté terminada nuestra iglesia y hay que cuidarnos, hay que guardarnos, hay que seguir las medidas lo más apegado, amén, posible. Abra su Biblia en Marcos capítulo 11,
también quiero hablarle a la iglesia. Esto es nada más exclusivamente para la iglesia, o es más exclusivamente para los que están involucrados en la promesa, amén, de la cual estamos nosotros semanalmente o quincenal, no sé, algunos cada 3 semanas, otros cada mes, no sé, pero estamos llevando a cabo una promesa. Déjeme decirle que ya se está acercando el tiempo en el que yo tengo que dar la letra, amén, de la cual estamos pagando para los gastos que hemos estado haciendo para terminar nuestro templo. Y yo le pido, encarezco, le pido, amén, que sea, amén, antes de que cierre el mes, para poder, amén, salir adelante con este compromiso, amén. Y si usted no está involucrado en la promesa, pues yo creo que todavía es tiempo, amén. No está siendo suficiente la promesa que levantamos la iglesia. Yo creo que todavía usted se puede involucrar, amén, con nosotros, aleluya, en esta promesa, aleluya. Quiero hablar esta tarde, amén, una profecía del libro de Zacarías. Sin duda alguna, esta pandemia, esta contingencia, amén, seguramente nos ha, a muchos, pues nos ha dejado un bajón, mucho en cuestión de nuestro servicio a Dios, en cuestión de nuestra vida espiritual. Y por qué no decirlo, ¿verdad? No debería de ser, pero la realidad es esa: 5 o 6 meses sin congregarnos, 5 o 6 meses sin salir a evangelizar, que es lo que nos llena, nos fortalece, nos llena de Dios, del Espíritu de Dios, de la unción del Espíritu Santo. 5 o 6 meses sin compañerismo, 5 o 6 meses, algunos, amén, sin mirar un alfolí. Y a lo mejor hay gente que dice: yo no voy a dar ni diezmos ni promesas porque la Biblia dice, ni ofrendas porque la Biblia dice traer los diezmos al alfolí. Y quiero creer que a lo mejor usted que no ha diezmado ni ha ofrendado, una sola ofrenda no ha dado, amén, en todos estos 5 o 6 meses, quiero pensar que es porque no ha llegado al alfolí a sus manos. Espero que cuando usted vea el alfolí, ve todo lo que en estos 5 o 6 meses guardó de ofrendas, guardó de promesas, o bueno, guardó de diezmos. Espero, ¿verdad?, que usted realmente ofrende, amén, aleluya, porque la Biblia habla de ofrendar. Y al no mirar el alfolí, pues a lo mejor muchos se desaniman. Entonces lo que le quiero decir es que sin duda alguna esta pandemia no ha traído algo muy, que digamos, muy positivo a nuestra vida espiritual. Quizás, amén, ha bajado mucho el nivel de espiritual, el nivel de consagración, aleluya. En el libro de Zacarías vienen algunas profecías acerca del reino de Cristo. Zacarías habla de la forma tan extraña en que Jesús haría su entrada a Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, dice, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, un animal de carga. Un poco más de 500 años después de esta profecía, amén, se cumple, amén. Esta profecía es narrada en los 4 evangelios. Así que llegado el momento de esta profecía, Jesús envía a 2 discípulos a una aldea a solicitar al dueño ese asno del que habló Zacarías, el asno en el que entraría Jesús a Jerusalén. Y cuando estaban desatando al burrito, alguien les preguntó: ¿qué hacen desatando al pollino? ¿Qué hacen desatando a ese burrito? Y los discípulos les contestaron: el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Y los dejaron ser. Ahora, ¿qué enseñanza puede traernos esta historia? ¿Qué revelación puede traer a nuestras vidas? Pues si está en la Biblia, esta historia es para que la creamos. Y todo lo que creemos es mucho más fácil llevarlo a cabo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Todo lo que creemos es mucho más fácil llevarlo a la práctica. Así que vamos a mirar esta historia. Dice Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 6. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino?
Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos, Señor, delante de tu presencia con corazones abiertos, Señor, a tu palabra. Señor, yo oro por la unción de tu Espíritu Santo, por lo que has de hablar, Señor, en esta tarde a tu pueblo, a cada oyente. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que tú levantes el espíritu de tu iglesia, Señor. Levantes, Señor, esos niveles de santidad, de consagración a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, desata, Señor, rompe toda cadena de esclavitud, Señor. Todo lo que quiera volvernos al pasado, la esclavitud, Señor, mi Dios. Levanta, Señor, el espíritu de tu pueblo, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Dios. Desatándonos para servir a Dios. Y quiero hablar primeramente librados del pecado para servir a Dios. No se le olvide que para servir a Dios, amén, usted y yo antes de eso tuvimos que ser librados, amén, aleluya, del pecado. Tuvimos que ser librados de la esclavitud. Tuvimos que ser librados de la muerte. Tuvimos que ser librados de la condenación. Dice el versículo 2 de nuestro texto: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo, dijo Jesús. En otras palabras, la orden que Jesús le dio a sus discípulos era: desátenlo para que yo lo pueda usar. Amén. Todos entendemos que un animalito de carga como lo era ese pollino, amén, estando atado no podía ser usado. Y esto tiene gran similitud con cada uno de nosotros. No somos animalitos de carga, aunque a veces pareciera que sí, pero ninguno de nosotros, si no es desatado, no puede ser usado por Dios. Amén. Y esta pandemia parece que a muchos los ha atado otra vez a la esclavitud, los ha atado otra vez, aleluya. Por eso cuando nos encontramos perdidos en vicios, cuando nos encontrábamos perdidos en esclavitud de pecado, en la misma condenación, el Señor tuvo misericordia de nosotros y dio su orden: desátenlo para que yo lo pueda usar. Amén. Fue la misma orden que dio, que está dando el Señor aquí, la misma orden, aleluya, que dio, amén, tocante a nuestras vidas cuando estábamos atados, amén, perdidos en los vicios, perdidos, amén, aleluya, en la esclavitud de pecado, perdidos, amén, aleluya, en la condenación. El Señor dio la orden, dijo: desátenlo para que yo pueda usar. En muchos de nosotros ahora se puede ver libertad, amén, cuando no la había. Libertad en la manera en que cómo le servimos al Señor o cómo veníamos sirviendo al Señor. Se puede ver que hemos sido desatados. Las cadenas que nos ataban al pecado han sido rotas, porque el Señor dijo en Lucas 4:18, dijo: yo he venido a pregonar libertad a los cautivos. Yo he venido a poner en libertad, aleluya, a los oprimidos. Y muchos de nosotros vivíamos unas vidas oprimidas a causa del pecado, oprimidas a causa de las enfermedades, a causa del resentimiento, a causa del pecado, a causa de la amargura. Gracias a que un día decidimos tomar en cuenta a Dios. Escúchenme bien. Gracias a que un día decidimos tomar en cuenta a Dios. Amén. Porque ahorita parece como que no estamos tomando en cuenta a Dios, como que la pandemia nos tiene, amén, aleluya, más, aleluya, entretenidos o más enfocados. Pero gracias a que un día decidimos tomar en cuenta a Dios, Dios dio la orden de desatarnos. Amén. Amén. Pero hay gente que no quiere nada con Dios y sus vidas están atadas a los vicios. Están atadas al pecado, y algunos pecados muy vergonzosos. Dice en Romanos capítulo 1, si trae su Biblia, abra por favor la escritura en Romanos capítulo 1, versículo 24 al 30. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 30, pero yo le voy a leer la traducción lenguaje actual. De Romanos capítulo 1, de versículo 24 al 30, dice: por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran,
y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó. No sé si sea muy parecido a lo que usted está viviendo. Adoran, dice, las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, gente malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres, no quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos, no aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Fíjese lo que sucede cuando un alma deja de tomar en cuenta a Dios. Amén. Todo lo que puede llegar a suceder, o todo lo que sucedió con nuestras vidas, o lo que pudo llegar a suceder, amén, por no tomar en cuenta a Dios, por tener algo más importante o algo más en mente ahorita que Dios. Y eso es una realidad, mis hermanos. Amén. Ahorita tenemos en cuenta o en mente otras cosas que han ocupado el lugar de Dios. Amén. Todos aquellos que han hecho un lado a Dios de sus vidas, de sus planes, que se han convertido en esto, aleluya, que le acabo de leer, amén, son dignos de lástima. Pero también aquellos que han dejado sus convicciones, que han dejado de tomar en cuenta a Dios, también son dignos de lástima. Debemos dar gracias de que Dios nos haya librado de todas estas cosas que se están viendo en esta generación. El habernos desatado, amén, no solo es para que sirvamos a Dios, no solamente fue para que sirvamos a Dios, pero con verdadera libertad, sino también para librarnos del pecado. Amén. El habernos desatado fue para librarnos del pecado. Desatados podemos servir a Dios y somos librados del pecado. Desatados podemos santificarnos para Dios, que es lo mismo que consagrarnos. No podemos volver a atarnos otra vez solo porque estamos mirando una situación, una circunstancia o este problema de una pandemia. No podemos volver a atarnos otra vez y dejar a Dios a un lado. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? Amén. Desatados podemos santificarnos para Dios. Atados no, es imposible, sería imposible. Santificarnos es lo mismo que consagrarnos. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice la Biblia: seguid la paz con todos y la santidad, dice, o la consagración, sin la cual nadie verá al Señor. Sin consagrarnos, nadie podrá ver al Señor. Nuestra consagración es crucial si queremos ver al Señor. Israel también fue librado de esclavitud para servir a Dios y para librarlos del pecado. Pero muchos de ellos se conformaron, se relajaron, se acomodaron, se enfriaron. No vieron en el faltar a los mandamientos de Dios como una falta de santidad. No vieron en hacer un lado los mandamientos de Dios como una falta de consagración. Amén. No lo miraron, amén, aleluya, a sus ojos, se acomodaron, amén. No lo miraron como una falta de consagración. Dice en Hebreos capítulo 3, en el versículo 14 al 19, dice: porque somos hechos participantes. Hebreos capítulo 3 dice, versículo 14 al 19, dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio.
Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Habla de quienes escucharon la voz de salir de Egipto y dejar la esclavitud, la voz de Dios para salir de la condición en que se encontraban, esas ataduras, amén, esa enfermedad, esa tristeza, no sé, amén, esa amargura en la que vivían en Egipto. Y ahora que ya no estaban en la condición de esclavos en Egipto, ahora su corazón se ha endurecido hacia Dios. Ahora fácilmente faltan a los mandamientos de Dios. Ahora ya Dios no está en primer lugar en sus vidas. Amén. Y ahora su pecado, aleluya, se llama incredulidad. Ya no es la droga, ya no es el alcohol, ya no es el cigarro, ya no es la prostitución, la pornografía. Ahora es incredulidad. Amén. Dice el versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Amén. Esta escritura se refiere, mis hermanos, a todos aquellos, amén, que han recibido la gracia de Cristo, amén, que salieron de esclavitud, que el Señor los sacó, amén, aleluya, de aquel cuento de donde estábamos. Y ahora, amén, aleluya, anteponen sus intereses antes que Dios. Ahora anteponen sus razones personales, sus objetivos personales, sus razonamientos, aleluya, amén, antes, aleluya, que responder a Dios. Amén. Ahora, aleluya, anteponen muchas cosas antes que obedecer los mandamientos de Dios. Habla de los que salieron de Egipto. Amén. Amén. Que somos nosotros, la iglesia. Amén. De aquellos que oían la voz de Dios. Y ahora, amén, aleluya, amén, nos volvimos más incrédulos. Otra vez atados, otra vez. Como si estuviéramos atados otra vez. A veces podemos mirar cristianos que parece que están atados otra vez. Yo quiero hablarles segundamente de lo que hay que desatar. ¿Cuántos saben que todavía hay esperanza, amén, aleluya, para nosotros? Amén. Todavía es esperanza, mis hermanos. Dice el versículo 3 de nuestro texto. Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Mi hermano, amén, todavía el Señor nos necesita. Amén. El Señor lo necesita, le dijeron los discípulos. El Señor necesita que lo que fue desatado en nosotros permanezca desatado. Amén. Que esas convicciones ahí estén todavía, permanezcan. Dios no se equivocó en habernos llamado a su reino. Dios no se equivocó, aleluya, amén, ni con esta pandemia. Con esta pandemia no se debe de perder nuestro llamado a servir a Dios. Amén. Nuestro llamado a guardar sus mandamientos de la forma que antes lo hacíamos. No debemos de olvidar nuestra posición en Cristo. La razón por la que el Señor dio la orden, desátenlo para que yo lo pueda usar. Fue una orden, aleluya, fue la orden para poder usarnos. Amén. Pero también la orden de librarnos de la condenación eterna. Amén. Muchas veces, aleluya, queremos ser librados de la condenación eterna. Nos llama el Señor, aleluya, y queremos la salvación, aleluya, pero no queremos, aleluya, entrar en los propósitos de Dios. Queremos nada más la bendición de ser librados de la condenación eterna, pero no, aleluya, rehusamos, amén, rehusamos a la bendición de servir a Dios, de consagrarnos para Dios. Lo que hay que desatar, eso debe ser un compromiso personal con Dios. Yo no sé cuál sea el área de tu vida en la cual tú le servías a Dios y ahora estás atado. Eso ya es un compromiso personal con Dios. Pero es muy fácil darnos cuenta de esto, porque lo que antes nos impedía servir a Dios fue por haber estado al servicio del pecado. No servíamos a Dios porque servíamos al pecado. De igual forma, si dejamos de servir a Dios como antes, aleluya, amén, es lógico pensar, amén, aleluya, que estamos sirviendo a otro.
a otro señor o estamos sirviendo al pecado. Dice en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 48 dice: servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Dejar de servir a Dios para servir otra vez, no sé, aleluya, a la pandemia, al temor, aleluya, al pecado, no sé lo que sea, amén, es como un yugo puesto otra vez sobre nosotros. Cuando no servimos a Dios es porque estamos sirviendo al enemigo. En otras palabras, si no servimos a los intereses de Dios, estamos cooperando o sirviendo al enemigo. Estamos sirviendo a otro, pero estamos sirviendo. Amén. Dice en Éxodo capítulo 29, Éxodo capítulo 29, versículo 7. Dice la escritura en Éxodo capítulo 29, versículo 7, dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. La unción simboliza la consagración. Amén. Quiero volver otra vez a los principios. Amén. Aleluya. La unción significa la consagración. Pase lo que pase, un cristiano no debe perder su consagración a Dios. Amén. No debe abandonar su servicio a Dios, su obediencia a los mandamientos de Dios, porque se va a la unción del Espíritu Santo que hay en él. La unción va en proporción a nuestra consagración a Dios, ya sea santidad, oración, servicio, dádivas, etc. En fin, nuestra condición espiritual está dada por la consagración, por la unción. La unción en un cristiano es tal que llega a santificar todo lo que toca. Dice en Éxodo capítulo 30, versículo 29. Dice: así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Todo lo que toca la unción es santificado. Amén. Amén. Pero de igual forma hay un efecto reversible cuando no hay esa consagración. Cuando no hay una consagración a Dios, viene un efecto reversible, un efecto para atrás. Amén. Cuando se ha perdido la unción del Espíritu Santo, y esto es que las cosas pueden volver al estado original en que se encontraban. Un cristiano puede volver a estar atado como al principio, cuando en su mente, en su corazón ya dice: en esta situación tan difícil no puedo servir a Dios, ya no puedo servir. Amén. ¿Qué condición más difícil para servir a Dios podía haber sido que cuando estábamos sin Cristo? Amén, como para decir ahorita: no puedo, pastor. Y hoy va uno: hermano, mire que no puedo. Y se mira, miren, ya en su cristianismo, que usted ya no está en su mente, dice: ya no puedo. Pero yo le pregunto: ¿qué condición más difícil para servir a Dios, para consagrarnos para Dios? Por él podía haber sido más que cuando no teníamos a Cristo. Amén. Amén. Que cuando no habíamos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Hermano, usted tiene que levantarse, amén, aleluya. Tiene que levantar sus niveles de consagración. Más difícil era cuando estábamos sin Cristo. No puede ser posible que ahora, amén, una pandemia, aleluya, en nuestra mente está diciendo: no puedo servir a Dios. No puedo ya servir a Dios. No puedo ya levantarme para Dios. No puedo ya dar para Dios. Ni siquiera el diezmo tengo para dar para Dios. O sea, qué condición, aleluya, amén, más difícil que cuando no teníamos a Cristo. El Señor necesita lo que fue desatado en nosotros. Amén. Amén. Cuando el Señor le envió a sus discípulos y le dijo: vayan por ese pollino. Amén. Y si les preguntan, amén, ustedes contesten: el Señor lo necesita. Hermano, gloria al Señor, que todavía el Señor nos necesita. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué privilegio que todavía el Señor necesita, amén, aleluya, que esté desatado en nosotros, aleluya, eso que estuvo antes desatado, que permanezca en nosotros, que nuestra consagración vuelva a los niveles que antes tuvimos. Qué bendición que Dios nos esté dando una oportunidad.
Y vaya que nos está dando una oportunidad. Y la oportunidad la tenemos enfrente. Seguimos teniendo compromisos. Tenemos el compromiso de mantener una iglesia, de mantener a nuestro pastor, amén, de terminar nuestro local, de hacer muchas cosas, de hablarle a la gente que no tiene a Cristo. Qué bendición que el Señor todavía nos ocupa. ¿Por qué desaprovechar esa oportunidad diciendo, es que no puedo ya servir a Dios? Es que no puedo salir, no puedo salir, me estoy cuidando, no puedo salir. Es que no puedo dar, estoy guardando porque... Lo que hay que desatar, eso debe ser un compromiso personal de usted con Dios. Amén. Si usted está interesado todavía en la salvación, eso es un compromiso ya entre usted y Dios. Por eso quiero hablar terceramente de la unción, pudre el yugo de esclavitud. Amén. Nos hace falta la unción del Espíritu Santo. Sí, hermano, ok, aleluya. Salimos de la iglesia. Ok, el pastor ya no está todos los días conmigo. Amén, como antes estaba. Amén, en persona. Ok, ya no hay ese compañerismo. Ok, ya no estamos en los evangelismos. Ok. Pero ¿sabe qué? Dios nos mandó la pandemia para que usted y yo, aleluya, ahora digamos, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Necesitamos levantarnos, amén. Levantarnos para Cristo Jesús. Amén. La unción pudre el yugo de esclavitud. Esclavitud es todo lo que tenga que ver con ataduras de cualquier tipo, amén, llámese la que sea. En Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, aleluya, Padre, amén, aleluya, en el original significa cuando el Espíritu, amén, cuando el Hijo de Dios reconoce que tiene un Padre. Si usted se dice cristiano y profesa la religión que usted quiera, pero si vive en esclavitud, usted no es un hijo de Dios, aleluya, una hija de Dios. Así usted profese la religión que usted quiera, amén, la más grande que usted quiera, aleluya. Si usted dice ser cristiano y profesa esa religión, pero si usted vive en esclavitud, usted no es un hijo de Dios. Amén. Dice Romanos, aleluya, que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Amén. Lo que nosotros recibimos no fue un espíritu de esclavitud. Fue un espíritu, ni un espíritu de temor, fue un espíritu de libertad, de poder. Amén. 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 Abba Padre, aleluya, es la muestra de que un creyente tiene el Espíritu Santo. Amén. Amén. Si usted dice, yo soy de la iglesia tal y tal, no, yo pertenezco a la casa del alfarero, no, pero, no es que yo tengo tantos años ahí en la casa del alfarero, pero si usted vive en esclavitud, usted, aleluya, no es un hijo de Dios. Usted no es una hija de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que clama, Abba, Padre, el que clama y dice que es un hijo de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice la Escritura: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El Evangelio es algo práctico. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. O sea, usamos la libertad para hacer cosas prácticas para el Evangelio. Si usted no está usando la libertad, amén, que Cristo le dio para hacer otras cosas, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Sí, ahora ya está con su familia, en casa, todos bien contentos. Qué bueno, ya lo liberó de la borrachera, no sé, lo que sea. Sí, ya no ocupa usted ya nada. Pero si usted está usando la libertad que Cristo le dio correctamente, la libertad que Cristo nos dio, aleluya, amén, es para usarla, amén, en cosas prácticas. Amén. El Evangelio es algo práctico. Usamos la libertad con la que Cristo nos hizo libres para practicar la palabra de Dios, para practicar los mandamientos de Dios, para practicar las enseñanzas que hemos recibido. El cristianismo es algo práctico. Amén. Amén. Si no, aleluya, pues se vuelve puro religión. Por eso en Gálatas capítulo 4, versículo 7,
Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Es cuando el Espíritu Santo clama, Abba, Padre. Amén. Y esto no lo da una membresía. Esto lo da el ser libres, aleluya, y el practicar, aleluya, los mandamientos de Dios. Amén. Esto, aleluya, no los da, amén, el decir soy de tal y tal lugar o soy de tal y tal nombramiento de iglesias. Amén. Esto lo hace el Espíritu Santo, es el que nos da la seguridad que somos hijos de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Tenemos una herencia, mis hermanos. No hay que olvidarnos que tenemos una herencia. Nos espera una herencia en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que si has perdido tu consagración a Dios en algunas áreas de tu vida, es tiempo de desatarte de lo que te ha atado. Si has dejado de practicar, amén, si tu cristianismo ya no es práctico, se volvió solo una membresía, se nos volvió algo solamente religioso, necesitas, aleluya, la unción del Espíritu Santo otra vez en tu vida. Levantarte, amén, aleluya, amén, para Dios. La unción pudre el yugo de esclavitud. Amén. Y eso es lo que necesitamos, amén, iglesia. Cuando se habla de unción, se habla de algo que nos prepara para todo lo que queramos hacer para Dios. Es la unción la que nos prepara, amén, aleluya, para vivir el cristianismo práctico que hasta ahora hemos vivido. Bueno, o antes, amén, de la pandemia. Entonces, cuando se habla de unción, escúcheme, en esta tarde se habla de algo que nos prepara para todo lo práctico, para todo lo que queremos hacer para Dios. Eso es lo que hace la unción. La unción va en proporción a nuestra consagración a Dios. Dice la Biblia en Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Voy cerrando con esto. Lucas 9, 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, 23 dice, y decía a todos. Amén. Hay unos evangelios que dice decía a sus discípulos, pero Lucas dice, y decía a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué tan dispuesto está tu corazón a tomar cada día la cruz de Cristo y seguirle? ¿Qué tan dispuesto está tu corazón, amén, a dejar ese pensamiento o algo que has declarado y has dicho, no puedo ir, no puedo servir a Dios, no puedo dar, no puedo hacer esto? ¿Qué tan dispuesto está todavía tu corazón, hermano, hermana, a dejar, amén, aleluya, amén, esa mentalidad? ¿Qué tan dispuesto está tu corazón a tomar cada día la cruz de Cristo y seguir al Señor? Seguir al Señor, amén, para darle lo que tienes. Seguir al Señor, aleluya, para honrarle con lo que tienes. Seguir al Señor para glorificarle con lo que haces, para servirle con lo que eres. Debemos volver a los niveles de consagración que tuvimos antes de la pandemia, antes de este encierro. Eso es una realidad. Y es más, yo creo que en algunos cristianos, a los niveles de cuando estábamos en el primer amor. Y en la escritura de Isaías 10:27, la que habla esto, dice que a causa de la unción se pudre el yugo. Eso es lo que dice Isaías 10:27. Amén, que a causa de la unción se pudre el yugo. Hay un yugo que hay que pudrir. Amén, hay un yugo que hay que destrozar, desquebrajar. Y eso es a causa de la unción. Amén. Amén. Cristo traducido es Mesías. Mesías quiere decir ungido. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, recibimos al ungido. Y todo lo que toca el ungido, todo lo que toca la unción, es santificado, es consagrado para Dios. Tú y yo fuimos consagrados, mi hermano, mi hermana, para Dios. En Lucas 4:18 Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice, para darle buenas nuevas, dice, a los pobres, para traer libertad a los cautivos, para, amén, traer libertad a los oprimidos. La unción del Señor nos tocó por medio del Espíritu Santo para dejar la esclavitud, para dejar la cautividad. Fuimos libres para servir a Dios, para ponernos en libertad, amén, aleluya. No hay razón de volver a estar atados, iglesia. No hay ninguna razón de peso
simplemente lo que estamos viendo aquí nomás, lo que están viendo nuestros ojos. Pero si abrimos nuestros ojos espirituales y vamos más allá, no hay razón de volver a estar atados y dejar de servir a Dios como antes lo hacíamos. No hay razón para abandonar los mandamientos de Dios. Amén. Amén. Eso es una mentira, amén, aleluya. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 20 dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Falsos cristos, anticristos. Aunque viene uno más grande que todos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermano, esta escritura dice que tú y yo tenemos la unción del Espíritu Santo, la unción del ungido de Jehová, del Señor. Los cristianos verdaderos en los momentos de prueba se vuelven más vigilantes, se vuelven más humildes, se vuelven más sinceros, más honestos con Dios. Amén. Amén. De lo contrario, aleluya, todo esto es solo religión, lo que hemos vivido es solo religión. Los cristianos verdaderos están ungidos por el Espíritu Santo, dice esta escritura. Se mantienen consagrados para Dios, firmes en sus convicciones y obedecen la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Hoy en día muchos predicadores no hablan de consagración. Son los falsos Cristos, son los anticristos de lo que está hablando la Biblia. Esta escritura de Juan fue escrita para estos tiempos. Hoy hay predicadores que no hablan de consagración porque traen falsas doctrinas. Si no puedes, no hay problema. Si no, no te esfuerces. Si no, no te comprometas. Y mucha gente está cayendo en ese engaño de las falsas doctrinas. Eso sí, sus iglesias se les están llenando porque no hay demandas de consagración. Están llenas esas iglesias, las mujeres ahí predicando, un desorden, están llenas. Pero yo quiero decirte que solo la unción del Espíritu Santo puede guardarnos del engaño del espíritu del anticristo. Amén. Puede guardarnos del engaño de los falsos cristos, de los falsos profetas, de las falsas religiones. El Espíritu Santo nos ayuda a desenmascarar al anticristo para no ser engañados por él. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos volver a nuestros niveles de consagración, mi hermano, mi hermana, para no caer en esa falsa doctrina. Porque sí hay mucha diferencia en servir a Dios y no servir, en vivir en un cristianismo práctico y uno de solo religión. Sí hay una gran diferencia, amén, si te metes a un lugar, amén, aleluya, donde te van a hablar de consagración, así te metes a un lugar donde todo, amén, aleluya, es fácil. Amén. Dice en Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 14 al 18 dice: habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Si Cristo vive en ti, si Cristo permanece en ti, hermano, hermana, no dejará que te relajes. Esa es la mejor señal. No dejará que pierdas tu consagración. Si verdaderamente Cristo permanece en ti, aleluya, no te va a dejar, amén, aleluya, que tú dejes de esforzarte en la gracia de Dios, en los mandamientos de Dios. Primera de Juan, cierro con esto, amén. Tengo rato cerrando y no cierro, ¿verdad? Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Amén.
pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Si verdaderamente tenemos la unción, mi hermano, o luchamos por esa unción, amén, que Cristo, aleluya, esté en nosotros, eso no nos dejará que estemos relajados, no dejará que vivas más sin consagración, no dejará que te dé igual esforzarte en guardar los mandamientos de Dios o no, que te dé igual, aleluya, ser fiel a Dios o no, que te dé lo mismo, aleluya, servir o no servir, que te dé lo mismo cumplir o no cumplir, amén, aleluya, los mandamientos de Dios, las promesas de Dios, amén. Cristo vive, aleluya, en nosotros, iglesia. Cristo vive, permanece en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que está diciendo la escritura de Juan, que Cristo vive en nosotros. Y además nosotros vivimos en Cristo Jesús. Amén. Nosotros vivimos para Cristo. Amén. Eso significa que ponemos nuestra absoluta confianza en Dios. Vivir para Cristo significa que dependemos de Él. Amén. Dependemos en nuestras decisiones, dependemos en nuestras fuerzas. Amén. Dependemos, aleluya, vivimos como Él quiere que vivamos. Muchas veces no es que no podamos. En ocasiones el diablo nos ata. Debemos desatarnos para servir a Dios. Aleluya. Dice la escritura, y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decir que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. El Señor lo necesita. Amén. Y lo que Él necesita, Él lo usa y luego lo devuelve. Amén. Aleluya. Dios no nos va a quedar a deber nada. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos tiene preparado el cielo. Él nos tiene nuestro pago. Él nos tiene nuestro galardón. Él nos tiene nuestro premio. Amén. Aleluya. Dios lo que usa, lo usa, pero Él, aleluya, lo devuelve. Y lo devuelve con creces. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Esto es todo lo que le traía en esta tarde. Quiero hacer un llamado mientras pasan mis hermanos. Amén. Quiero hacer un llamado. Aleluya. Si alguien está escuchando esta predicación, este mensaje, amén, y hoy quiere darle su vida a Cristo Jesús, si este mensaje, aleluya, amén, ha abierto el entendimiento en tu corazón, en tu mente, de que necesitas, aleluya, a Cristo Jesús en tu vida, que necesitas al Salvador en tu corazón, y no solo eso, sino que permanezca Cristo en ti, que la unción del Espíritu Santo, la consagración, amén, permanezca, aleluya, en tu vida, que Cristo, amén, aleluya, permanezca, amén, en tu vida por siempre. Quiero hacer un llamado en esta tarde y quiero hacer una oración. Si eres esa persona y dices, yo quiero darle mi vida a Jesús, yo quiero dejar de vivir religión, yo quiero vivir a Cristo, amén, yo quiero vivir la realidad, una experiencia real con Cristo Jesús. Lo único que tienes que hacer es sincerarte en tu corazón, reconocer que necesitas el perdón de tus pecados y recibir a Cristo Jesús. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Di: Padre Celestial, yo vengo delante de ti en el nombre de Jesús, reconociendo que soy un pecador y que necesito el perdón de mis pecados. Y en este momento pido perdón por mis pecados y abro mi corazón para dejar entrar a Jesús como el único Señor y Salvador de mi alma. Señor, te pido que me ayudes, que me des la libertad para servirte. Ayúdame, Señor. Ayúdame a dejar mis malos hábitos. Rompe cadenas de esclavitud de pecado en mi vida y ayúdame, Señor, a consagrarme para ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Vamos a cantar una alabanza al Señor en esta tarde. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser.
Nos vemos el domingo. Amén. Dios le bendiga.